Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, leemos de los versículos 18 al capítulo 6, versículo 4. Capítulo 5, versículos 18 al 33 y 6, 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. No se emborrachen con vino que lleva desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú continúas dándonos sabiduría, dándonos conocimiento de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso y algo aplicativo a lo que sucede hoy en la sociedad. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, para luego pasar a ver cómo es la restauración de ese proyecto llamado familia. Entonces vimos que en el principio Dios hizo un proyecto. Ese proyecto sufrió un ataque. Y ese ataque se ve reflejado en el mundo actual. Entonces vamos a mirar algunas cosas de ahí. Vimos que la familia es un proyecto de Dios santo y perfecto. Es algo hermoso, es algo armónico. Eso fue lo que Dios proyectó. Pero ¿qué pasó? Vino un ataque de las tinieblas y le dijo: no, ese proyecto no es bueno. Tú puedes tener o hacer tu proyecto mejor. ¿En qué terminó o cómo degeneró ese proyecto humano? Yo hago familia como quiero. Y es lo que nosotros estamos viendo ahora. Yo hago familia como quiero. Yo quiero hacer una familia homosexual. Listo, haga su familia homosexual. Y adopte hijos. Yo hago mi familia en concubinato. Listo, váyase a vivir. ¿Saben una cosa? Yo he oído, se tiene este concepto generalmente. Váyase a vivir bueno. O la saqué a vivir bueno. No. El sacar a vivir, el que el marido se vaya a vivir con la mujer en concubinato, no es vivir bueno, es vivir mal. Eso es vivir mal. Otros dicen: no se case. Pruebe primero. Y si se comprenden y todo bien, pues ahí sí se casan. Otros dicen: mire, mija, vaya, cásese. Y si le va mal con su mujer, o mija, si le va mal con su marido, tranquilo, tranquila, aquí tiene su casa, vuelve otra vez. ¿Qué están decretando para la familia recién creada? Destrucción, maldad. La familia es mala. Yo hago familia como quiero, por eso la familia es mala. Si hicieron familia como proyecto de Dios. Y a eso me quiero dirigir, porque aquí hay varios tipos de personas. En primer lugar, hay familias constituidas correctamente.
familias, hogares, esposo, esposa e hijos. Haz de tu familia el proyecto de Dios. Que tu familia sea el proyecto de Dios como Dios lo ordenó. A propósito de ello, esto es solamente una abrebocas. Yo aquí no puedo hablar de familia con la profundidad que vamos a hablar quizás 6 o más veces en la iglesia en un discipulado para la familia. No tienes que ser de la iglesia, puedes ir a la iglesia domingos 11:45, creo que son 11:30, 11:45 en adelante, media hora, cada domingo vamos a hablar de familia. Y vamos a hacer un discipulado bíblico acerca de la familia para tener hogares verdaderamente como Dios manda. Aunque eso de como Dios manda a la gente casi no le gusta. Bueno, ahora también aquí tenemos familias que han hecho su proyecto. Hoy el Señor les dice, ven, somete tu familia al proyecto de Dios. Amén. Algunos de ustedes ya se han separado, se han divorciado, se han recasado, se han vuelto a redivorciar, y se han vuelto a recasar y se han vuelto a redivorciar. Bueno, el Señor dice, eso te ha pasado porque tú hiciste familia como quisiste. Ven y sométete al proyecto de Dios. Ven, no sométete, sino disfruta del proyecto de Dios de la familia, porque a veces esa palabra sométete se vuelve como fea. No, quieres un poquito más elástico, pero la palabra verdadera es sí, sométete al proyecto de Dios. Rígete según el proyecto de Dios y verás lo bueno que vas a vivir. Ahí sí vas a vivir bueno. Y también tenemos jóvenes, no solamente de la iglesia, sino jóvenes seminaristas, que están aprendiendo aquí. Cuando vas a formar tu hogar, porque una de las tentaciones más graves que tiene el hombre cristiano soltero es cuando va a formar su hogar, pueda formar un hogar como él quiere y no como Dios manda. Para los jóvenes y jóvenes seminaristas del Seminario Latinoamericano Reformado, para los jóvenes que están viendo por el YouTube, llega a tu matrimonio conforme al proyecto de Dios y no conforme familia. No hagas familia como tú quieras. El Señor aborrece las familias hechas como tú quieres y se agrada en el proyecto de Él. El Señor bendice a las familias según el proyecto de Él y maldice a las familias según hacen familia como quiere el hombre. Entonces a eso me dirijo, hermanos. También vimos la familia en el proyecto de Dios. La familia depende de Dios y el ataque no dependas de Dios. Depender de Dios es malo, tú debes ser independiente. Saca a Dios de su trono y ponte tú en ese trono, mándate a ti mismo. Y eso es como redundado. En el mundo actual, cada miembro de la familia depende de sí mismo. Se ha olvidado del proyecto de Dios, se ha olvidado de la dependencia de Dios. Y dice, no, a mí no me importa cómo quiere Dios. Yo no quiero a Dios en mi familia. Eso de rezar es para las viejas mojigatas. En mi casa quiero vivir bueno, tener televisor de 156 pulgadas, disfrutar los partidos, tomar buen licor, hacer parranda, tener sucursal y todas esas cosas, ¿no? No importa cómo es el proyecto de Dios, yo quiero tener y vivir conforme quiero. Y no quiero a Dios en mi familia, pero la palabra de Dios dice, mas yo y mi casa. Muy bien. Ahora, en el proyecto de Dios el hombre es creado a imagen de Dios. Y la familia es la imagen de Dios, o sea que nosotros debemos ser el reflejo de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una relación del eterno amor de Dios intratrinitario. El ataque es, no, el hombre no está hecho en imagen y semejanza de Dios. El hombre surgió de la evolución. En otras palabras, el hombre es un animal. El hombre es a semejanza del simio. ¿Cómo se ve eso hoy?
Como el hombre es a semejanza del simio, su relación familiar es como la de un animalito. Sí, puede tener las relaciones sexuales que quiera, puede vivir como se le dé la gana, puede maltratar a su mujer o la mujer a su marido, pelearse como perros y gatos, no importa, somos animales, provenimos del mono. Eso me hace recordar una anécdota de un niño que le dijo a la mamá, mamá, y nosotros al fin de dónde venimos. ¿Por qué dijo? Es que yo le pregunté a mi papá y mi papá dijo que venimos del mono. Y yo le pregunté y usted me dijo que venimos de Dios. Al fin y al cabo, ¿qué? ¿Venimos de Dios o del mono? Dijo, de mi parte vienes de Dios. No sé la familia de tu papá de dónde vengas. Pero la verdad es que en muchas familias proceden del mono. Y así le enseñan a sus hijos. Entonces, en vez de hijos, a la manera de Dios tienen miquitos. Miquitos promiscuos, miquitos inquietos. La relación familiar es animal. ¿Por qué? Porque no están bajo el proyecto de Dios, hombre y mujer a la imagen de Dios. En el plan de Dios, Dios les dio una función, un propósito, su reino, producir fruto, multiplicarse en la tierra de seres semejantes a Dios, que cuando Dios vea la tierra esté llena de hombres y mujeres que le dan la gloria a Dios, porque están bajo el proyecto de Dios. Hombres y mujeres que establecen la justicia de Dios en la tierra, porque están bajo el proyecto de Dios. Hombres y mujeres que gobiernan este mundo como Dios ordenó. Pero ¿qué sucede? El ataque fue: no reine Dios, reina tú. ¿Y qué produce ese reino humano? Fruto de pecado, multiplicación de pecado y maldad, injusticia, injusticia con aborto, injusticia del hombre pegando a la mujer, injusticia de la separación, injusticia dejando hijos regados por el mundo sin padre, otros sin madre, porque ya como somos iguales. Entonces, antes la mujer era esposa y cuidaba de su esposo. Hoy en día la mujer se emborracha junto con el marido, hace locuras como hace locuras el marido. Antes los brutos éramos los hombres, ahora por parejo, todos somos iguales. Mira hasta dónde cayó, hasta dónde se degradó la mujer, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se ve en el mundo actual este plan de Dios? Una familia apartada de Dios y hacedores de todo tipo de pecado. Así vemos reflejado este ataque del diablo, de las tinieblas a la familia. Una familia apartada de Dios, una familia hacedora de todo tipo de pecado. Y todavía las esposas esperan que su esposo va a cambiar, que su esposo, bueno, no importa que mi esposo tenga otra, lo importante es que me dé plata, que le pase lo del niño, no importa si él es casado, eso no importa, vivo mi vida a mi manera. ¿Qué es eso? Pecado. ¿De dónde provienen esos muchachos incorregibles de hoy en día? Esos muchachos que, como presentaban el otro día en la televisión, le pegan a los profesores, no obedecen a las autoridades, son incorregibles, homosexuales, lesbianas, desde pequeña edad, ladrones, promiscuos, vagabundos, viciosos. ¿De dónde proceden? Y lo digo por experiencia propia, lo digo por experiencia propia, de hogares destruidos por el pecado y la maldad. De hogares en donde no hubo un padre, no hubo una madre, sino una tía, una nodriza, dos papás, dos mamás y cosas semejantes. De allí proviene, del pecado proviene esta sociedad que ¿a dónde nos llevará? Es la pregunta. ¿Qué gobernantes esperaremos dentro de 10 años? Ya tenemos a doña Gina y a la otra ministra. Pero vaya usted a ver si dos cristianos esposos pueden ser ministros. Imposible. Pero ellas sí pueden serlo, porque hay libertad de género y cosas así. Es lo terrible que estamos viendo. Una familia apartada de Dios,
hacedores de todo tipo de pecado, y como la familia es el núcleo, la base de la sociedad, es una sociedad completamente pecaminosa. Finalmente vemos que en el proyecto de Dios el matrimonio, el hogar, está en el lugar perfecto. El hogar fue diseñado para el Edén. El matrimonio es un Edén, y lo digo con causa, con conocimiento de causa. Viví un Edén con mi esposa. Es el lugar perfecto. Pero ¿cuál fue el ataque? Mi lugar es mejor, mi casa como yo la manejo es mejor. La familia no es el plan perfecto de Dios, la familia no es el lugar perfecto de Dios. Por eso tengo que buscar otros lugares. Por eso tengo que ir a otras partes, porque no es el lugar. ¿A dónde lleva eso al mundo actual? No a la familia. No se haga familia. Bobo, boba, no se case. Arrejúntese. Váyase a vivir en concubinato. Usted puede juntarse con otro hombre. Usted puede juntarse con otra mujer. Hombre con hombre, mujer con mujer, y de la misma manera. Una frase muy famosa, ¿no? No a la familia. La familia es imperfecta. Por eso cada día el matrimonio es más raro. Por eso cada día los matrimonios duran menos. Por eso cada día los matrimonios se divorcian más, permanecen menos. Por eso cada día las familias no le dan la gloria a Dios. Y eso hablando en rasgos generales. Allí hay mucha tela más de donde cortar, pero los cortaremos los domingos a las 11:45 de la mañana. Ahora, vamos a leer de nuevo la palabra en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. El protoevangelio. Allí nace la esperanza para este matrimonio atacado, para este matrimonio del mundo actual. Dice la palabra del Señor. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Este es el protoevangelio. Y se llama así porque es la primera aparición en la Biblia de la promesa salvífica por medio de Jesucristo el Señor. Dios promete maldición contra proclama maldición contra la serpiente, conocido como Satanás o el diablo. Esta es la sentencia de Dios para el ángel maligno que cayó de su privilegiada posición. Ahora, el Señor dice que pone enemistad entre aquel ángel caído y sus huestes espirituales de maldad. Pero resulta que de esa enemistad que dice allí, podemos ver que hay dos tipos de familias: la familia de los hijos de Dios y la familia de los hijos de las tinieblas, la familia de los santos y la familia de los réprobos. Y entre esas dos familias Dios estableció una enemistad. Óigalo bien, hay enemistad. ¿Usted quiere traer ruinas sobre su casa? Traiga una amistad impía a su hogar santo y verá cómo le va. Hijos, muchachos que se van a casar, cásese con una impía y verá cómo le va. Se echan de suegro al diablo. Mis hijos lo saben a la saciedad. Pero no solamente se echan de suegro al diablo, sino que al suegrito, el suegrito se va a vivir a su casa y le va a hacer su vida a cuadritos. ¿Correcto? El diablo no te puede robar la salvación, pero sí te va a hacer la vida un desastre. Ahora,
Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Para esta familia que recibió el ataque del enemigo, que vive en un mundo actual desesperanzada, hay una esperanza. Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo el Señor acerca el reino de Dios a nuestras vidas. ¿Y qué sucede cuando Cristo el Señor acerca su reino a nuestras vidas? Que Él transforma nuestra vida y nos pasa de este mundo actual, nos retorna al proyecto inicial de Dios. El proyecto de Dios para los pecadores es su restauración a través del nuevo nacimiento y la regeneración a una simiente santa, a una simiente como lo fue en el principio. Cuando tú vas al Apocalipsis, capítulos 20, 21 y 22 de Apocalipsis, tú vas a ver claramente el Edén. Ves allí al Edén en muchas manifestaciones, con una diferencia. En el Edén el hombre podía pecar y podía no pecar. Y por supuesto, pecó. Entonces pasó a un estado de no puede no pecar. Pero cuando Cristo viene y nos da salvación, nos lleva de nuevo a un estado de puedo pecar y puedo no pecar. Pero hay una esperanza que es gloriosa. Cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve a su santa eternidad, no podremos pecar. Hay un estado mejor al estado de puedo pecar y puedo no pecar. Y es el estado de no puedo pecar. Es el estado que estamos esperando. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, Él nos renace a una nueva simiente, a una nueva persona, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos restaura a este modelo original, y su deseo es llevarnos con nuestra familia. Dios no se ha olvidado de ese proyecto llamado familia. Y ese proyecto llamado familia lo vemos reflejado, lo vemos plasmado en el texto que leímos ahora un rato, Efesios capítulo 5, versículos 18 a Efesios 6, 4. Y allí vemos tres aspectos: una familia temerosa de Dios, una familia en mutua sujeción y una familia en amor. La palabra de Dios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, dice la versión internacional. Cristo el Señor es la centralidad de este pasaje. En Él comienza y en Él termina. El Señor Jesucristo es nombrado 9 veces en el pasaje. Y si Cristo es la centralidad del texto, esto implica que la familia debe estar centrada en Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El proyecto de Dios se llama el Señor Jesucristo. Amén. Él es el verdadero Hijo de Dios. Él es la fiel imagen del Dios invisible. Ahora, cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Cristo viene a nuestras vidas como Señor y Salvador, ya nuestra familia no es como yo quiero, sino como Dios quiere. Ahora, algunas personas, cuando estaba preparando el sermón y hablé con alguien acerca de ello, el viernes en la noche, le dije, es que el texto comienza en el versículo 18. Vamos al versículo 18. Dice: no se emborrachen con vino que lleva desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí empieza a dar unas instrucciones de cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, ustedes eran, ya no son.
Antes se emborrachaban, ahora no se emborrachan. Para ustedes la felicidad está en el trago, en el vicio, en la mujer, en la parranda. Ya no. Ahora ustedes son nuevas criaturas y su deleite está en lo celestial. En vez de emborracharse, en vez de hacer las artimañas del mundo y del pecado, lo que ustedes deben hacer es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo van a ser llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, anímense los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Alaben al Señor de todo corazón y den gracias al Señor por todo. Pero no para allí. Lo que pasa es que en nuestras Biblias se le pusieron unos títulos. Este título aquí, deberes conyugales, no es palabra de Dios. Esto se le agregó sobre el año 1500 y tanto. Pero dice el Señor, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos que somos llenos del Espíritu Santo, no es porque nos ponemos a cantar y a saltar y a echar fuera demonios y a hablar en lenguas todas raras, no. Ser llenos del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas y el control de nuestro hogar. Y cuando Él toma el control, nosotros en vez de ser señores nos convertimos en siervos del Señor. Y cuando nos convertimos en siervos del Señor, nos convertimos en siervos de nuestra familia. En primer lugar, el esposo de su esposa, la esposa de su esposo, los hijos de sus padres y los padres de sus hijos. Allí es donde está la restauración. Hay un retorno al proyecto de Dios y nos convertimos en la familia de Dios. Y dice, someteos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Esto quiere decir que empezamos a tener dependencia de Dios y dependencia de Cristo. El esposo como la esposa, empezamos a desarrollar una vida de Dios. Miremos esas características. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Este texto sí que ha sido mal entendido. Yo no lo voy a explicar en 10 minutos, ni en 5 que tengo. Este texto ha sido de lo más mal entendido, de lo más mal enseñado a través de la historia, y especialmente en los últimos tiempos de la iglesia. Aquí no dice que la esposa debe esclavizarse a su esposo ni nada así por decir. Aquí le dice el Señor a la esposa, sujétese, sométase volitivamente, como el Hijo de Dios se sometió a su Padre, en una autoridad de amor, en una dependencia por amor. La esposa se somete a su marido. Eso lo explicaremos luego. Pero en este momento que no lo conoces, para ti va a sonar bastante difícil. Pero cuando lo conozcas, vas a decir, wow, Señor. Mujer, vas a decir, wow, Señor. Realmente tú eres un Dios de amor que valoras a las mujeres. Varones, esto no significa autoritarismo. Y que el hombre esclavice a la mujer, y que la bordebajee, y que la someta, y que la mujer tenga que hacer lo que tú digas, porque tú lo dices. No, eso no dice. Hace pocos días le enseñaba a los discípulos este aspecto de qué es ese sometimiento. Y para poder comprender ese sometimiento tenemos que seguir a ver qué le dice el Señor a los esposos. A la esposa le dice, sométase y obedezca. Pero al marido le dice, esposos, amen a sus esposas. ¿Y cómo las ha de amar? Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Se entregó en una entrega total, sin reservas. Él no se hizo matar por la iglesia. Él entregó su vida por la iglesia. Él fue acompañando a su iglesia hasta la muerte y muerte de cruz para salvarla. Y eso es lo que debe hacer el esposo. Y hace pocos días lo explicaba en la clase de cómo en el Edén,
Cuando el hombre cayó en pecado, ¿qué fue lo que hizo? Ven ahorita para acá, por favor. Vamos a suponer que él ahorita es Eva y yo soy Adán. Entonces vino la serpiente. ¿Quién quiere ser de serpiente? Nadie, ¿cierto? Entonces están Adán y Eva en el Edén. Y viene la serpiente, ¿y con quién habló? ¿Con Adán? Con Eva. Con Eva. ¿Por qué habló con Eva? Le recuerdo, para romper la simetría que Dios dio en el matrimonio, el orden, la armonía. Y Evita le puso atención. Cuando Adán y Eva cayeron, y el Señor se paseaba por el jardín y le dijo, ¿a dónde estás, Eva? ¿Cierto que sí? No. ¿Por qué? Porque Adán es la cabeza. Adán, ¿dónde estás? Ay, pobrecito Dios, no sabe dónde estabas tú. No, esa pregunta es retórica. Adán, ¿ya te diste cuenta por casualidad de qué lugar caíste y a dónde fuiste templado? ¿No te has dado cuenta del grave error que cometiste? Adán, ¿en dónde estás? Señor, me he escondido. ¿Y por qué te escondiste? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Yo no. Esta fue. Y entonces, ven para acá un poquito más, Babido, porque no tengo el espacio. Entonces, Dios descarga su ira y viene la muerte. Adán fue un pusilánime. Pero el segundo Adán, que es Cristo, cuando Dios viene a pedir cuentas y a derramar su ira, Él hace lo contrario y dice, a ella no, descárgala sobre mí. Eso es ser un esposo, a ella no la toques, castígame a mí, Señor. Amén. Y yo asumo mi responsabilidad como varón. Amén. Amén. Esa es la forma como la mujer va a estar en su posición. Esa es la posición que desde el principio Adán debió haber tomado y debió haber dicho, un momentico, serpiente, con ella no es el asunto, háblate aquí conmigo. Pero el otro dijo, no, que la toque a ella. No, la culpa no es mía, la culpa es de ella, descarga sobre ella, no sobre mí. Cristo dijo, descarga sobre mí. Y se pone enfrente como valeroso gigante. Y eso es lo que el Señor dice para la restauración del hogar. Varones, asuman su posición de varón. Así es. Pero el Señor dice, quédate allí ahora porque vamos con lo siguiente. El Señor dice, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna imperfección, sino santa e intachable. El esposo a sí mismo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario lo sustenta y lo cuida como Cristo lo hace con la iglesia. Cristo cuida a su iglesia. Algunas personas me dicen, y tratando la consejería familiar, las mujeres, tú debes honrar a tu esposo y debes obedecerlo. Es que usted no conoce a mi esposo. Pastor, imposible. Y hermano, tú debes amar a tu esposa, entregarte a ti mismo por ella, dar tu vida por ella, apoyarla en todo. Pastor, usted no conoce a mi esposa. Mi esposa no se me sujeta. Y eso es uno de los problemas en el hogar. La mujer no se sujeta a su marido y el marido no ama a su esposa. Por eso el Señor recalca aquí esto. Y les enseñaba a los estudiantes hace poco tiempo, muchachos, algún día ustedes se van a casar y les voy a dar el dato. Ahora se lo voy a dar a todos los varones aquí presentes. Varones, levante su mano todo aquel varón que quiera que su esposa se sujete a usted. ¿Ninguno? ¿Cuáles son los varones que quieren que su esposa esté sujeta a usted? Que le sea obediente. Claro que todos, porque ese es el plan de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Que la mujer esté sujeta a su marido.
cómo usted debe enseñarle a su marido a cómo se le sujeta. Cristo, el Señor, tomó a su esposa y la amó. Y la palabra de Dios dice que Él pone corona sobre nosotros. Nosotros somos la esposa de Cristo, aquí lo dice el texto. Somos la esposa de Cristo. Cristo pone sobre los santos creyentes una corona de oro. Marido, ponga sobre su esposa una corona de oro. ¿Eso qué significa? Poner una corona de oro sobre su esposa. ¿Es hacerla qué? La reina. Una reina. La reina de su hogar, la princesa hermosa y amada. Póngale usted una corona de oro a su esposita. ¿Cuál va a ser el resultado? Puedes pasar. ¿Qué dice la palabra de Dios que hace la iglesia con las coronas? Ella se inclina ante el Señor y rinde sus coronas. Usted quiere tener sometida a su esposa, póngale corona de oro. Hágala tan valiosa como Cristo hizo a su iglesia. Amén. Y ahí usted va a tener a su esposa rendida a sus pies. Pero no por obligación, ni por martirio, ni por opresión, sino por amor. Amén. Todo el centro de esto, por eso cantamos. El amor siempre es, nunca deja de ser. Varones, amen a sus esposas y hagan de ellas unas reinas. Y cuando su esposa, la esposa verdadera creyente, ve que tú la estás coronando como reina, ella hace lo que la iglesia hizo. Se postra delante de su Señor y le rinde esas coronas. Y le dice, esta corona no es mía, es tuya, mi amado Redentor. Y entonces él toma la corona y le dice, amada mía, es cierto que la corona es mía, pero de nuevo te la pongo como sobre tu cabeza porque tú eres mi reinita, mi amada, y yo me entrego a mí mismo por ti, y yo te presento a mí mismo como una hermosa, como una sin mancha, como una sin arruga. Pero qué terrible defecto tiene el varón en el ataque de Dios y en el mundo actual, haciendo de su mujer lo más feo y lo más vil, hablando a sus espaldas de ella y denigrando de ella. Pero las mujeres tampoco se quedan atrás, porque están bajo un mundo caído. Cuando el hombre depende de Cristo, ve en su mujer la imagen de Cristo, ve en su mujer la imagen de la iglesia y le rinde sus coronas. Ahora, también cuando nosotros estamos ya en esta situación de restauración en Cristo, este plan, este proyecto de Dios se restaura y el hombre empieza a fructificar. ¿Cuáles frutos? Nuevamente, Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, si tú estás allí, ese lugar en donde vas a vivir es el paraíso. Porque ¿qué vivían en el paraíso? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. En el Edén no había ley que ciñera al hombre. Había mandamiento de Dios que amaba al hombre. Pero por desobediencia del hombre vino la ley que se convirtió en el ayo. Sin embargo, a pesar de ser ayo, ella es la que lleva al hombre a Cristo. Amén. Amén. Gracias al Señor por su santa ley. Ya hemos visto en esta restauración, el retorno al proyecto de Dios, la familia es de Dios, vive en dependencia de Cristo, el esposo sometido a la esposa sometida, porque dice someteros los unos a los otros. El esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a sus padres. Y miren cómo termina allí. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Y por qué han de obedecer a sus padres en todo? Por ejemplo, el padre le dice al hijo, mijito, vaya y róbese tal cosa y se la trae para acá. El hijo le debe obedecer, claro, porque obedezca a sus padres en todo. Eso aplica solamente para los hijos de la familia de Dios.
Y un hijo de la familia de Dios jamás le va a decir a su hijo: mienta, robe, mate por mí. No. Al contrario, el padre ama a sus hijos y les enseña en el amor y en la devoción del Señor. Con toda rectitud, con toda justicia, porque lo lleva de retorno al proyecto de Dios. Padres, no deshonren a sus hijos ordenándoles cosas que no son de Dios. Los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque este mandamiento es bueno y agradable al Señor. Y además, ¿qué produce? Es el primer mandamiento con promesa que ¿qué? Que da larga vida. Que da larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. O sea que son gentes que van a vivir 120 añitos. Bendecido. No está hablando de larga vida en cuanto a los años, sino de la largura de días en esta tierra. El placer de vivir en la familia de Dios, en el proyecto de Dios, en el lugar de Dios, a la forma de Dios, produce felicidad. Y nuestros días son largos porque son placenteros, son bendición, son belleza, son armonía. Pero no solamente son largos en esta tierra. Allí cuando nos habla, y es la promesa que te da largura de días, significa la vida eterna. La vida en Cristo. Vamos a vivir en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo en toda la eternidad. Amén. Esa es la esperanza del creyente. Y esa es la esperanza del matrimonio. El plan de Dios, el hombre de Dios o la familia de Dios, en dependencia de Cristo, la esposa, los hijos. ¿Y por qué hay esa dependencia? Porque yo como padre, yo como esposo, tú como esposa, tú como hijo, vas a ver en tu padre, en tu cónyuge, la imagen misma de Cristo. Somos portadores de la imagen de Cristo. Por eso nos llamamos, ¿cómo nos llaman a nosotros los qué? Cristianos. La pregunta es, ¿eres tú imagen de Cristo? ¿Tú llevas impreso en ti la imagen de Cristo? ¿Revelas al mundo la imagen de Cristo? Eso es importante. Ahora, el hombre a la imagen de Cristo retorna al plan de Dios y fructifica, multiplica, llena la tierra de su gloria, establece la justicia y gobierna. Y entra a vivir en el lugar perfecto que es la presencia eterna de Dios. Y esto nos lleva, con esto termino, lo que dice la palabra en los versículos 30 en adelante. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y su unidad a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo de la iglesia. La esperanza nuestra es que tenemos un esposo en los cielos. Su nombre es Cristo y pronto viene por nosotros. Amén. Y esa es la esperanza, somos la iglesia. El matrimonio conforme al proyecto de Dios no estuvo centrado en Adán y Eva. Algunos dirán, ¿y si Adán y Eva no hubieran pecado, viviríamos en el paraíso? Bueno, si mi tío fuera tía, pero como resultó tío, no podemos conjeturar acerca de eso. El plan de Dios fue, y el hombre iba a pecar, y Dios le iba a dar salvación en Cristo Jesús, para que Él sea el esposo de la esposa que es la iglesia, y para que vivamos eternamente y para siempre en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza de los cristianos. Por eso como cristianos tenemos un proyecto de Dios. Dios nos restaura en Cristo para volver al proyecto de Dios y ser la familia de Dios, viviendo en el lugar perfecto. Porque este lugar perfecto es tipo del Edén en esta tierra, en cuanto a la vida buena, la vida alegre, la vida gozosa, la vida plena de Dios en nosotros, en esta tierra. Pero lo mejor es el tipo de Cristo y su iglesia en los cielos, la relación de la familia. Un padre, un hijo que es nuestro esposo, el Espíritu Santo que está en nosotros y su iglesia como la esposa del Altísimo. Amén. La esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Amén. Por eso nuestros matrimonios deben reflejar la gloria de Cristo. Amén. Y que la gente vea en nosotros a Cristo mismo con su esposa. Que nosotros en nuestros hogares
Demos imagen de la relación entre Cristo y su iglesia para que las gentes crean al Evangelio, porque Dios los trae para que sean la esposa del Cordero de Dios. Amén. Amén. A Cristo nuestro Señor sea la gloria en las familias de la iglesia. Amén. Y Dios nos conceda que a partir de este pequeño núcleo florezca la gloria de Dios en la tierra. Y que todos como hermanos juntos en armonía llenemos la tierra de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar, estableciendo su reino en la tierra y a través de las familias. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque hemos podido contemplar desde una pequeña esquina, desde una pequeña